Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a continuar con esta serie de actividades que veníamos llevando adelante, el área de ambiente de COAT, en esta ocasión tan especial, que es durante la semana de la travesía de los kayakistas por la Ley de Humedales, que va a terminar en Casa Rosada, y vamos a ir a Congreso acompañándolos y acompañándolas desde todos los sindicatos por el ambiente de Rosario. Así que en esta ocasión tan especial vamos a tener una persona que lo va a presentar Silvana, que nos va a hablar, que es un miembro de este grupo de la travesía, y tenemos casi a toda la cátedra de ecología ahí presente, que nos va a hacer un ping pong sobre el tema de los humedales. Así que Silvana, te dejo que presentes a Macarena y le metemos. Bueno, un gusto enorme presentarla a la antropóloga Macarena Romero Acuña, que es compañera de la Escuela de Antropología de la UNR, es integrante del Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos de la Facultad de Humanidades y Artes, y que es becaria de CONICET, está desarrollando su doctorado hace varios años, que viene desplegando un importante trabajo de investigación con isleños en el Delta del Paraná, que parte de ese estudio nos lo va a compartir ahora en esta charla. Y además es integrante de la multisectorial Humedales y está en este momento hablándonos desde el lugar de los hechos, ¿no? En el marco de la caravana al Congreso de la Nación. Así que bueno, un gusto enorme escucharte, Maki. Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos y todas? Gracias por la presentación, Silvana. ¿Se me escucha bien ahí? Porque, bueno, no sé con... Bien, perfecto. Bueno, quiero agradecer muchísimo a COAD la invitación a poder participar de esta charla, de este espacio. Cuando me dijeron que piense esta charla y que le ponga un título, se me ocurrió titularla El río Paraná, sus islas y sus costas, recorridos desde una perspectiva socioantropológica de territorios en disputa. Y en realidad este recorrido también tiene que ver con mi propia experiencia formativa, ¿no? Yo, en el marco de mi tesis doctoral, me propuse poder investigar qué sucede con los jóvenes que viven en las islas, que están en proceso de pasaje del primario al secundario, en un contexto donde no hay escuela secundaria o la escuela secundaria que hay es de difícil acceso. En el marco de esa investigación empecé a descubrir que en el tramo de islas del Delta Medio, que está ubicado entre las localidades de Rosario y de Victoria, hay 12 escuelas primarias de islas, que algunas de ellas son estructurales, son los edificios como los que vemos en las ciudades, y otras son escuelas en altura. Se imaginan que si hay 12 escuelas de islas, hay bastantes personas habitando estas zonas del humedal. En ese sentido, me parecía muy importante cuando surgió la cuestión de la multisectorial Humedales, poder sumarme y poder también pensar con las voces del territorio, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Pero sobre esto voy a volver más adelante, ¿no? Concretamente mi recorrido de investigación, lo que pude ir encontrando a través de la reconstrucción de antecedentes y recuperando otras investigaciones, es que el delta del Paraná es muy diverso, las actividades productivas que en él se realizan son diversas, no es lo mismo el delta bonaerense, que es al que estamos adentrándonos en este momento de la travesía, donde la forestación, la cestería, son parte de las actividades productivas más fuertes, a lo que sucede, por ejemplo, en la zona un poco más arriba, que sería la de Rosario, la de Victoria, donde es más fuerte la pesca, ¿sí? A lo que sucede un poco más arriba, en la zona de Diamante, donde la pesca se empieza a articular más fuertemente con la ganadería, ¿no? Sucediendo en los últimos años una transformación de estos espacios y habiendo un importante y un gran avance inmobiliario, aparte de esta pampeanización del humedal, como han llamado otros antropólogas y antropólogas, entre las que se encuentra, por ejemplo, Laura Prol, ¿no? Que lo ha investigado en profundidad.
Entonces, bueno, en esta investigación, algunas cuestiones más generales que pude preguntarme es, más allá de esta diversidad productiva que tienen las distintas zonas del humedal, porque si bien pareciera que eh, es una isla, en realidad son muchas islas. Por otro lado, si uno habla con un isleño, o sea, decir humedal también es pararse en una concepción de este territorio, ¿no? Porque si uno va y le habla a un isleño o una isleña, nos van a decir que ellos viven en la isla, que viven en tal isla, no nos van a decir yo vivo en el humedal. Quizás ahora que está un poco más de moda, sí, haya algo de lo discursivo que se transforme, ¿no? Con esta categoría. Pero en esto de poder pensar de dónde vienen los conceptos y cómo construimos los territorios, la gente que habita cotidianamente habla del río y de sus islas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Otras de las cuestiones que me punteé en la preparación de la charla para comentar es que adentrándome en la vida de estos jóvenes que hacen su pasaje entre el primario y el secundario, y que es muy difícil porque imagínense que de esas 12 escuelas primarias, solamente 2 en el territorio son escuelas secundarias, entonces eso supone traslados que bueno, en este contexto, en algunas zonas se pueden hacer a caballo, pero en contexto decreciente hay que atravesar varias islas para poder llegar. Esto supone muchas dificultades, ya que los jóvenes no tienen edad para manejar una embarcación, por más de que ellos en su vida cotidiana lo hacen y por más de que en su vida cotidiana pescan, es cierto de que no tienen edad para poder trasladarse, o a veces la embarcación que hay pertenece a toda la familia y sale a las 4 de la mañana rumbo a pescar. Entonces, bueno, lo que sí sucede es que estos jóvenes se encuentran en algunas situaciones tensionales, les pido disculpas, ya que tienen que trasladarse a las ciudades para continuar con sus estudios secundarios. Entiéndanse por ciudades la ciudad de Victoria o la ciudad de Rosario. No obstante, en el año 2018 egresa, en el año 2017, egresa la primera egresada de escuelas de islas, ¿no? La localidad de Victoria lo que hizo fue armar un departamento de escuelas de islas, en donde 2 de las escuelas estructurales que yo les mencionaba tienen docentes itinerantes que cada 15 días van a estas escuelas, ¿sí? Para brindar contenidos de secundario, ¿no? Pero esto nuevamente supone grandes distancias, supone un cortar con las actividades productivas familiares de las cuales los jóvenes son partes. No hay una decisión tan profunda entre la vida laboral, la vida escolar y estar en la casa, porque muchas veces todo eso es parte de la misma territorialidad y se va conjugando en distintos momentos del día. No superponiéndose, pero sí dando lugar a distintos momentos en la ordenación del día a día. Entonces, en este registrar cómo vive la gente en las islas, los vínculos con la ciudad son muchos. Las compras se hacen en la ciudad, los trámites burocráticos administrativos se hacen en las ciudades, toda la gestión de la vida, digamos, como la conocemos, se realiza en las ciudades. La atención a la salud también se realiza en la ciudad, ¿no? Entonces, en esto, qué importante no pensar como 2 opuestos o 2 dicotómicos las ciudades de las islas, ¿no? Entonces, bueno, esto me trae el no pensar como dicotómico las ciudades de las islas, me trae un poquito a contar algunas cuestiones que fueron permeando las discusiones de esta travesía, en las cuales nos parecían como multisectorial humedales, porque yo soy integrante de la multisectorial y en este momento estoy cumpliendo la función de prensa, pero en otros momentos he estado en la comisión de legales y en otros momentos he estado en la comisión de unión de las orillas, cuando la multisectorial ha ido a apagar el fuego, estando en contacto con la gente que vive y sabiendo cuando el fuego estaba cerca de las casas para poder activar protocolos para ir a apagar los fuegos.
parte de la organización, y entendiendo de que no queremos una ley de humedales sin gente, fue, bueno, ir parando en distintos territorios de costas, tanto sean continentales como insulares, y poder hablar con la gente que está en este territorio, ¿no? Entonces hicimos, previo a, a esta travesía, distintos tramos que fuimos recorriendo y fuimos organizando para encontrarnos con otras organizaciones ambientalistas, para hablar con concejales de distintos municipios, y para hablar con la gente que vive cotidianamente y poder tener momentos que nos permitan registrar cuáles son las distintas problemáticas que hay en el territorio y las distintas problemáticas socioambientales. Y en esto, bueno, hoy estamos en el tercer día de travesía. La verdad es que nos hemos encontrado con que hay muchísima gente que nos va acompañando y hay gente que se va enterando por dónde van pasando los kayakistas y se acercan a los lugares de costas y van saludando. Pero bueno, también está sucediendo, por ejemplo, de que hay radios isleñas, que muchas veces es la forma que tienen la gente que vive en la isla para comunicarse, porque no tienen internet o es difícil la señal al celular. Entonces nos encontramos con que hay radios isleñas que nos van preguntando por dónde estamos, que van avisando de la travesía, que nos van pidiendo que los kayakistas y las kayakistas puedan ir contando para poder ir informando a las comunidades por dónde vamos llegando. El primer día nos encontramos en Pueblo Ester con Ramona y con Gabriel, que es su compañero, que ellos nos facilitaron algunas cuestiones para la comida. Y bueno, ahí también ella nos contaba algunas preocupaciones, como por ejemplo la de la veda, ¿no? Que es un tema sensible y problemático porque nosotros como organización socioambiental entendemos de que hay una veda que es necesaria, digamos, pero por otro lado hay familias, ¿no? Que detrás de algunas legislaciones, ¿no? Entonces es un tema que es tensional y es contradictorio en sí mismo, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Anunciaron la veda a las 9 de la mañana, pero el pescador había salido a las 4, y entonces ya tenía sus redes, ya había estado pescando. Su compañera, su esposa Ramona, que le estaba esperando, tenía miedo si prefectura lo paraba, porque ellos se habían enterado con la radio, digamos, pero a su vez él ya había salido a pescar previo a la notificación de esa veda, ¿no? Y por otro lado, ¿qué suponen las reparaciones para estas familias, ¿no? Que son reparaciones para familias que son numéricas, ¿no? Que son núcleos extendidos, que muchas partes de las familias, o sea, muchos integrantes de la familia se dedican a la pesca, digamos, pero sin embargo quizás hay un pescador registrado de esa familia, o en realidad la compensación es por familia de pescador y son 15.000 pesos en una situación económica bastante complicada, ¿no? Entonces, bueno, ahí preguntarnos qué está pasando en relación a esta veda con los frigoríficos, cómo se estructuran, digamos, qué está pasando, qué medidas están tomando los gobiernos para los distintos extractivismos que están habiendo en las distintas zonas de humedales, porque bueno, lo particularizamos en el río Paraná, que es con el que nos encontramos más inmediatamente en la zona de Rosario, pero la realidad es que los humedales son muy diversos, son territorios que van desde nuestro río Paraná, que es el más extenso, pero están las turberas en el sur, los mallines patagónicos, están las salitres en el norte, digamos, son aproximadamente el 21-22% del territorio argentino, es territorio de humedal, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos también a las personas que han iniciado las quemas, que ninguna de ellas ha sido juzgada. Entonces, bueno, poder ir tejiendo redes, ir dándonos cuenta de que somos muchos y muchas en esto y que nuestras voces no sean invisibilizadas, tanto la de los que viven cotidianamente los territorios como la de las distintas organizaciones. Y bueno, a modo de cierre, contarles de que esta travesía está siendo muy bien acompañada y los kayakistas están bastante contentos también. Entonces, bueno, en esto como desde un lugar
yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué en este recorrido que surge, que parte desde una pregunta de investigación y que tiene que ver con una propuesta para un proyecto doctoral de CONICET, cómo se puede ir diversificando y cómo también se puede ir con el registro y con los propios aportes que las disciplinas tienen, generando distintos lazos con organizaciones, con el territorio, que puedan ir generando vínculos y condensando algunos sentidos que parecieran ser dispersos o diversos, pero que en realidad van de la mano, ¿no? Y algunas experiencias que buscan este cuidado por el ambiente. Así que bueno, eso era lo que quería compartir en este momento. No sé si estoy justa de tiempo, si... No, estamos bien, sí, estamos bien de tiempo. Muy, muy interesante tu recorrido y los aspectos que que estás tomando en cuenta cuando en realidad los grandes destructores del ambiente, los agentes inmobiliarios y la zojización indebida de estos sitios o llenar de ganado con una carga que no tolera el sector isleño, es perdonado de una manera así tan simplista, y a un pescador que vive el día a día lo persigue prefectura. Bueno, creo que es muy fuerte. Así que bueno, nosotros en general dejamos las preguntas para después, pero si alguien quiere preguntar algo, teniendo en cuenta que se puede llegar a quedar Macarena sin batería, si alguien quiere preguntar algo, pregunte. Es ahora, ahora nos quedamos sin batería. No sé si alguien quiere escribir o comentar algo. Bueno, lo dejamos para el final. Bueno, muchísimas gracias, Macarena, y si estás para el final y tenés batería, quizá haya alguna pregunta. Bueno, vamos a continuar entonces son mis compañeros, antiguos compañeros y compañeras. Alejandra La Palma te manda felicitaciones, y sí, Alejandra es de la Facultad de Veterinaria, es una fanática de las aves, así que, bueno. Vamos con la gente de ecología. Tenemos hoy a Ignacio Barberis, José Vesprini, Rodrigo Freire y Graciela Clecailo, que han trabajado desde estudiantes, siendo ayudantes todos ellos y todas ellas, en diversos ecosistemas de la provincia de Santa Fe. Y hoy nos van a hacer un ping-pong, una especie de charla cuasi informal sobre el tema de los humedales y los problemas de conservación, las amenazas que tienen y otras cosas más. Así que yo me silencio y les damos espacio a los compañeros y compañeras. Bueno, gracias, Cla. La idea que teníamos era hacer como una pequeña introducción de algunos contenidos, lo más breve que nos salga, tratar después de dejar espacio para que, si fuera posible, se generaran preguntas. Tenemos un caso para contar que les contaría Ignacio sobre unos estudios en el humedal. Y bueno, la idea básicamente era, como anunció Macarena, está siempre esta cuestión presente de definir, ¿no?, qué es un humedal. Entonces queríamos largar de ahí, digamos, ¿no? Nosotros nos manejamos con una definición que considera que son ecosistemas que permanecen en condiciones de inundación o con el sustrato, el suelo saturado en agua durante periodos de tiempo considerables, digamos, más o menos largos, más o menos cortos. Eso hace que se desarrollen suelos con rasgos muy particulares, ¿sí? Los edafólogos llaman hidromorfismo. Ahora, lo interesante es que la biota, sobre todo las plantas que crecen en ese lugar, presentan adaptaciones que le permiten tolerar sea la inundación
como la alternancia de la inundación con periodos de inundación y sequía. Hay grafiquitos, no tenía ganas, yo lo que quisiera apelar un poco a la imaginación. ¿En qué rango estarían los humedales? Si nos imaginamos un suelo acá en la tierra, ¿no? Nos imaginamos un suelo así, con la plantita que crece, hay una zona por debajo del suelo donde crecen las raíces. Ahora les pido que nos vayamos un poquito más abajo y nos imaginemos dos líneas, una mínima y una máxima, ¿sí? En donde va a fluctuar la zona saturada de agua. Bien, en esas condiciones, cuando la zona que está saturada de agua de suelo está por debajo de la zona de las raíces de las plantas, tenemos los ecosistemas terrestres, los que nos imaginamos más o menos cómo estamos rodeados, casi todos los que estamos en tierra firme. Vamos al otro extremo, imaginémonos también el suelo, la plantita, ¿sí? Pero ahora imaginémonos que las dos líneas de agua están siempre por encima de lo que son las plantas, ¿no? Son dos líneas así y el agua oscila. Bueno, esos claramente son los ecosistemas acuáticos. ¿Qué son los humedales? Para nosotros, al menos, bueno, los que están en el medio. Entonces, son estos ecosistemas que están marcados por la presencia del agua, sobre todo las plantas marcan adaptación a estos pulsos y vamos a tener siempre periodos de relativa inundación o de relativa sequía, como experimentan todos. Sí, más o menos nos quedó la idea, no era la idea de una clase, pero nos parecía importante desambiguar un poquito de qué estamos hablando. Me faltó decir, por ejemplo, que hay una gran variedad de humedales, ¿sí? Esta definición es lo suficientemente amplia como para que piensen que hay humedales en alturas, en distintos climas térmicos, ¿sí? En lugares mucho más calientes, mucho más fríos, pero para lo que es nuestra región, básicamente estaríamos dentro de una zona climática. La variación más importante que hay es el contenido de sales. Entonces tenemos este tipo de comunidades saladas, como en el caso de Melincue, o con agua dulce, como tenemos en el Delta e Islas del Paraná. Bien, como la idea era hablar un poco de conservación, queríamos plantear primero entonces un poquito la idea de lo que son las contribuciones que hacen los ecosistemas a la naturaleza. Probablemente la idea la tengan ya de lo que son los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto?, que ha ido mutando y recientemente se le ha cambiado o nos invitan a llamarlo contribuciones de la naturaleza a las personas, que, bueno, base a el gran cambio que hay respecto a la idea de los servicios, que ahora voy a decir qué eran, es que el enfoque nuevo reconoce el papel central, digamos, que tiene la cultura en definir los vínculos entre las personas y la naturaleza. Un segundo aspecto muy importante sería la importancia de enfatizar el rol del conocimiento indígena en la comprensión de qué relación tienen las personas con la naturaleza. Entonces, bueno, ¿por qué queremos conservar? ¿Cuál es la idea? Ahora ya le estoy dejando el paso a Graciela. Es que, bueno, la naturaleza contribuye de manera esencial a la seguridad alimentaria, a la hídrica, a la energética. Nos aportan contribuciones de regulación en aspectos que nos interesan, como por ejemplo el servicio de la polinización, regulación del clima, de calidad del aire, y también nos ofrece contribuciones no materiales, ¿no es cierto? Contribuciones no materiales como la salud psíquica, el entretenimiento, la salud la espiritualidad. Bueno, eso era un poquito entonces para alinearnos un poco con en qué ámbitos, en qué ecosistemas estamos trabajando. Paso la palabra a Graciela. Bueno, buenas tardes, gracias José, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que súper interesante el conversatorio y fue re lindo escuchar a Macarena primero, me parece.
yo me quedé con varias ideas de las que mencionó Macarena, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es esto que decía, sobre lo cual venimos reflexionando también. Macarena decía, la gente que va a la escuela en la isla habla de la isla, no habla del humedal, ¿no? Y creo que incluso pasa mucho con mucha gente de la que vive en las grandes ciudades, que empezamos a hablar de humedales cuando hay algún problema alrededor de los humedales. Si no, en general, se hablaba muy poco de humedales, me parece, ¿no? Y particularmente en la ciudad de Rosario, por ejemplo, lo que nos encontramos es que hablamos de humedales y hablamos, por lo menos durante todo el 2020 y todo lo que llevamos del 2021, hablamos de conservación, ¿no? Y se pone en discusión esto de qué significa o por qué tendríamos que conservar. A mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio para hablar, que nos va a llevar un minutito nada más. Yo les voy a copiar acá en el chat del Zoom un link y les voy a pedir que ingresen, no les van a dar más que un minuto, que ingresen, y si me permiten voy a compartir pantalla para ir viendo resultados. Me debería habilitar la opción de compartir pantalla, Pachi, puede ser. Gracias. Un segundo, ahí va, no, Sí, no esperaba. muchas gracias. Perdón. Entonces, pero mientras tanto, podrían, ahí estamos. Gracias. Mientras tanto, si les parece, si ustedes van entrando al link y van completando esa preguntita que tienen ahí, que dice ¿por qué deberíamos conservar la biodiversidad? Espero que hayan podido entrar todos. Si no, ingresen a www.menti.com y yo les voy dictando el código para ingresar. Y les pido que vayan respondiendo y acá va a ir saliendo lo que vamos pensando, porque me gustaría que entre todos contestáramos esto de por qué tendríamos que conservar la biodiversidad. Y bien, ahí van apareciendo, gracias, gracias, va apareciendo salud como una de las palabras. Funcionamiento del ecosistema. Subsistencia, y fíjense que hay ideas sobre por qué deberíamos conservar la biodiversidad de formas que tiene la vida, la diversidad de especies, la diversidad de genes, la diversidad de comunidades que hay, y hay ideas que son siempre diferentes, ¿no? Y esas ideas están atravesadas un poco por nuestra identidad cultural, por el contexto en el que vivimos, por lo que aprendimos, por la relación que tenemos con la naturaleza desde nuestros ancestros hasta nosotros mismos, porque es vida, por el bienestar. Fíjense que están apareciendo respuestas que son bien, bien diferentes, ¿no? Porque hay por ahí una idea que puede pensarse quizá como utilitaria, ¿no? Que tiene que ver con el bienestar. Entonces, bueno, conservar la biodiversidad porque aporta a nuestro bienestar, hasta ideas que tienen que ver con que la biodiversidad debería seguir existiendo porque somos una parte más de esa biodiversidad, ¿no? Entonces aparece riqueza para intercambios, por el bienestar, por el funcionamiento de los ecosistemas, para conservar genes, por la salud, porque es vida, por la subsistencia. Bien, ahí tenemos una linda representación, me parece, de las respuestas. Después yo lo voy a dejar abierto para que después vayan apareciendo algunas más. Voy a dejar de compartir por ahora. Y van a ir apareciendo después todas las otras respuestas, así que después quizás volvemos. Pero hay dos ideas como muy contrapuestas en general cuando hablamos de conservación de la biodiversidad. ¿Por qué? Por un lado, está esa visión de que todas las especies tienen un derecho intrínseco a existir, ¿no? Y esa visión es muchas veces esgrimida como una bandera por muchas organizaciones ambientalistas y por muchos grupos conservacionistas, y a veces es fácil pensar en conservar especies que son emblemáticas, que nos llaman la atención. Es fácil pensar o conseguir aportes, por ejemplo, para conservar a yaguareté o para conservar al oso panda, que es la figura de hecho de una de las organizaciones de conservación más grandes que hay. Sin embargo, no sería tan fácil conseguir fondos para conservar cucarachas, por ejemplo, ¿no? Hay especies que son mucho menos atractivas y que nos generan mucho menos interés. Y ahí se nos escapa un poco
eso de el derecho intrínseco de las especies a existir. Y ahí a veces gana un poco esta idea de conservar la naturaleza, porque, como dijo José, hay un montón de contribuciones que tiene la naturaleza, de las cuales las sociedades humanas obtienen provecho. Y particularmente, si pensamos en humedales, por ejemplo, obtenemos agua limpia, obtenemos filtración o depuración de contaminantes, obtenemos una vía de navegación. En los humedales realizamos actividades que tienen que ver con el turismo, con la recreación, realizamos muchas actividades productivas. Macarena mencionaba la pesca, se realiza apicultura, se realiza ganadería de diversas maneras, desde la ganadería más intensiva hasta la ganadería extensiva que se hace hace muchísimos años, se caza, se obtienen forrajes. Entonces, bueno, hay un montón de contribuciones que obtenemos nosotros de la naturaleza y que también son una idea que tiene que ver con la conservación. Y si uno piensa un poco cómo ha sido el recorrido histórico de la conservación, ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces podemos pensar en el siglo XV y el siglo XVI con esa concepción. Le voy a pedir perdón desde ya por mi malísima pronunciación del francés, pero el laissez-faire, que era, bueno, usar desmedidamente los recursos naturales, y ese uso desmedido de los recursos naturales del siglo XV al siglo XVI fue cambiando y llevó a que se empiece a hablar de una ética más conservacionista. Entonces, alrededor de 1865 surge en Estados Unidos la Escuela de Silvicultura y se empieza a hablar de, ojo, hay que hacer un uso sustentable de los recursos, hay que pensar en conservar los recursos porque obtenemos beneficios de esos recursos de la naturaleza. Entonces, esa ética conservacionista empieza a insertarse un poco más en la sociedad. Y más o menos en paralelo, y casi como una idea antagónica, surge otra idea que domina durante muchísimo tiempo lo que pensamos respecto de la conservación de la biodiversidad, que es la ética preservacionista. Entonces, en ese momento surgen, por ejemplo, los grandes parques nacionales. Es una mirada un poco más biocéntrica, que identifica un poco como a dos pensadores grandes, a Emerson y a Thoreau en América, a John Muir también, y era una mirada, la ética preservacionista tenía una mirada que tenía que ver con conservar la naturaleza, porque la naturaleza nos acercaba a Dios, y de alguna manera alentaba el crecimiento del espíritu. Ahora bien, esta ética preservacionista tenía la particularidad de que alejaba al hombre de los sistemas naturales. Entonces, la idea era, conservemos dentro de parques nacionales, pero los parques nacionales no permiten la entrada del hombre. Y es un poco la mirada que rigió el establecimiento de muchos parques nacionales a lo largo de todo el planeta, ¿no? Si nosotros pensamos hoy por hoy, por ejemplo, en Parque Nacional de Iguazú, pensamos en recorrer algunos senderitos como turistas y nada más, no hay mucha interacción con la naturaleza. Quizá como opuesto a esa mirada conservacionista. Y después hay otra persona que a mí me gustaría comentar también, si pensamos en ideas que tengan que ver con la conservación, que es Aldo Leopold y su ética de la tierra. Y bueno, él nos hacía un llamado a pensar a la conservación justamente como una de las ideas que surgió ahí en el Menti, que tiene que ver con que el hombre es una parte más del sistema. Entonces tenemos que conservar, pero porque nosotros somos una parte más del sistema, no somos ni más ni menos, sino simplemente un componente más, y el sistema tiene que seguir existiendo, estemos nosotros o no estemos. Y en este sentido, y antes de darle la palabra a Rodri, voy a destacar dos cosas de las que mencionaba Macarena y que a mí me parece que son súper interesantes para pensar si hablamos de conservación. Primero, Macarena dijo en un momento, desde la multisectorial humedales, con toda esta movida que estamos haciendo, pensamos que no queremos una ley de humedales stringente. Entonces, bueno, ¿qué mirada están teniendo de la conservación cuando se hace una declaración de ese tipo? No queremos una ley de humedales stringente. Sin dudas, no están pensando en una ética preservacionista, ¿sí? Sino que hay una mirada que tiene más que ver con una mirada conservacionista y con el hombre dentro del sistema, ¿no? También contaba Macarena de la historia de Ramona y su opinión respecto de la veda de la pesca. Entonces, bueno, estamos pensando en una idea de conservación que tiene al hombre adentro del sistema. Me parece que es muy importante que reflexionemos
cuando estamos en estos momentos como coyunturales de la historia y de la conservación, que pensemos cómo nos relacionamos con la naturaleza y qué pensamos de la conservación, y que repensemos por qué queremos conservar, con qué mirada estamos pensando a la conservación y con qué mirada estamos observando y viviendo a los humedales. Parece que, bueno, eso es más o menos lo que quería compartir, pero seguro que surge algo más, y como es conversatorio seguro que después algún bocadillo más. Le doy la palabra a Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas y todos por todo lo que fueron comentando y compartiendo, muy interesante realmente. Yo no voy a ser como José, yo sí les quiero mostrar unas figuritas, unas pequeñas figuritas, así que les voy a compartir la pantalla. Cuando encuentre la forma de compartirlo acá por Zoom, avísenme cuando se vea mi pantalla. Ahí se ve. Perfecto. Bueno. Pensando un poco, bueno, lo mío va a ser muy cortito, la idea es simplemente dejar un mensaje como para que podamos entre todos debatir un poco sobre todos estos tópicos y todo lo que venimos compartiendo. Rescatando un poco lo que decía Macarena y Graf, rescataba también, me parece muy interesante esta idea de que de repente hay una aparición en la sociedad de un debate que a mí por lo menos me parece que es bastante necesario, esto de que de repente la gente, todos nosotros empecemos a usar la palabra humedales para hablar de estos ecosistemas tan particulares que describía José. Bueno, me parece algo importante, me parece que evidentemente hay una sociedad muy preocupada por toda la problemática ambiental, y entonces que esa palabra se use con esa naturalidad o sea incorporada, digamos, al discurso de todos, tiene que ver un poco con eso, con esa preocupación. Y esa preocupación tiene que ver con que evidentemente para la gente hay un montón de efectos que provoca el uso de los recursos naturales y el aprovechamiento de esos ecosistemas, que tiene una connotación negativa porque básicamente creo yo que no pueden ver que atenta contra la capacidad de esos sistemas de proveernos de bienes y servicios, ¿no? Como comentaban hoy más temprano también. Entonces, bueno, yo quiero dejar 2 o 3 ideas muy concretas al respecto de las actividades, al respecto del efecto que tienen las actividades humanas sobre los humedales. Es un tema tremendamente amplio. En primer lugar, les quería mostrar, a mí me gusta mucho este artículo porque este autor cuenta que, como decía Macarena también hoy, Macarena decía, bueno, en la Argentina aproximadamente el 20% de la superficie continental está ocupada por humedales. Lo mismo pasa para toda Sudamérica, aproximadamente más del 20% de la superficie continental de Sudamérica está ocupada por humedales, ¿no? Pensemos en humedales, como se decía hoy, incluyendo toda esa gran diversidad de sistemas y ecosistemas. Entonces, desde el Orinoco, allá en el norte, pasando por las cuencas que son muy importantes del Amazonas y de la Cuenca del Plata, y bueno, y todos los pequeños humedales que hay en todo ese territorio suman un 20%. Un 20% de la superficie, es un montón, ¿no? Sin embargo, bueno, para todos estos humedales, digamos, hay muchos autores que han estudiado y han descrito el impacto que tienen las actividades humanas sobre el funcionamiento, sobre estos ecosistemas, digamos, atendiendo a distintos componentes y distintos procesos, digamos, ¿no? Es decir, la ciencia tiene bastante claro que hay un efecto negativo de las actividades humanas
en estos sistemas. Y acá me gusta mucho este autor, no sé si ustedes ven bien, porque me está interrumpiendo la... Ahí está. Bueno, me gusta este autor, que es el mismo del que les mostraba el mapa recién, que bueno, básicamente lo que hace es listar cuáles son las principales amenazas para los humedales latinoamericanos, ¿no? Entonces, armó esta lista de causas y consecuencias, de cuáles son las causas que generan problemas en los humedales. Entonces menciona, bueno, las altas densidades de las poblaciones humanas que están asociadas a fenómenos de contaminación, disputas por la tenencia de la tierra, consumo de agua, problemas de erosión, los complejos agroindustriales. Bueno, yo soy agrónomo de base y principalmente, digamos, sería el tema que más me toca. Los complejos agroindustriales también causan una gran problemática asociada también a la disputa por la tenencia de la tierra, a la contaminación por fertilizantes y productos químicos, a través de la construcción de diques y terraplenes y fenómenos de erosión que generan que todos estos ecosistemas tengan problemas para proveer de bienes y servicios en el largo plazo, quizás. Las actividades mineras también generan problemas en los humedales en determinadas partes del territorio, pero cuando se habla de minería también se habla de la extracción del petróleo, por lo menos este autor lo pone ahí. Bueno, habrán escuchado hace poco el debate que se dio en el sur sobre la instalación de la prohibición de la instalación de todos los sistemas de producción de salmónidos para carne. Bueno, la acuicultura también es una actividad económica que tiene consecuencias negativas sobre los humedales a través de la contaminación del agua, la invasión de especies exóticas. La navegación también, dice este autor, que la navegación en sí misma es una actividad económica que traería problemas para los humedales, y fíjense que es algo que también está muy sobre la mesa últimamente, asociado a la concesión de la hidrovía, al dragado de la hidrovía. Bueno, todos habrán leído, habrán escuchado algo al respecto. La provisión de energía hidroeléctrica, la generación de energía hidroeléctrica también, eso está muy, muy, muy documentado, el efecto negativo que tiene sobre los humedales, la modificación del ambiente para construir represas hidroeléctricas. Y por último, el control de las inundaciones a través de los encharcamientos y la construcción de terraplenes, como hay un caso muy conocido acá en frente de la ciudad de Rosario, un productor ganadero, que, por ejemplo, para citar un ejemplo muy concreto, que modificó el curso de un río para tener una superficie inundada menor. Bueno, eso también tiene un efecto negativo sobre los humedales y su capacidad para proveer bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, un poco el mensaje que yo quería transmitir era, bueno, hay mucha evidencia de que la problemática es real y que genera un impacto, las actividades humanas tienen un impacto negativo en los humedales. Bueno, también es algo que, qué sé yo, lo cito como ejemplo, pero que está muy en discusión ahora, que es el uso del fuego en los humedales, bueno, etcétera, etcétera. Y eso está claro. Creo que está claro también que hay una sociedad preocupada. Quizás haya gente acá que pueda aportar un poco más sobre eso. De alguna manera creo que Macarena y Gra hicieron alguna mención a eso, pero hay una sociedad muy preocupada. Creo que, bueno, resta la voluntad política, digamos, de los decisores, sobre todo, para poder darle, de alguna manera, encauzar algún proceso que permita encontrar soluciones para todas estas problemáticas, como podría ser la ley de humedales. Que también, dicho sea de paso, sería importante poner sobre la mesa qué importancia o qué impacto puede tener la sanción de una ley sobre la conservación de los
los ecosistemas. Pensemos el caso de la ley de bosques, bueno, eso da para hablar largo y tendido, pero lo pongo sobre la mesa como para que lo vayamos charlando. Así que bueno, básicamente ese era mi mensaje. Voy a dejar de compartir y entiendo que le doy la palabra a Ignacio, que nos iba a contar sobre un caso de un estudio en particular, que bueno, yo acá lo había puesto en una de las transparencias. Bueno. Cuando encuentre cómo dejar de compartir, tengo que venir acá. Yo te lo saco, no te hagas problema. Dale, muy amable, muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Nacho, te escuchamos. Hola. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo que voy a hacer, voy a compartir la pantalla también y voy a hablar sobre un estudio que hicimos hace ya bastante tiempo atrás. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, este es un estudio que en realidad lo comenzaron veterinarios de vida silvestre, de Facultad de Tandil, de afuera, de la Universidad del Litoral, donde ellos lo que estaban viendo era gripe aviar en patos. ¿Sí? Pero después se avanzó y se empezó a trabajar sobre contaminación por plomo proveniente de caza de patos. ¿Sí? Porque ellos, para poder obtener los patos, lo que hacían era ir a buscar patos con los cazadores. Y ahí estaban trabajando en esta área. Esto es el área de los Saladillos, si se ubican en la ruta 1, la ruta provincial 1, la zona de Callastá, por ejemplo, toda esa zona, donde se caracteriza por tener humedales naturales como este, que está acá arriba, que son utilizados para el pastoreo, pero también hay arroceras. ¿Sí? Y en estos dos ambientes es muy común la práctica de la cacería, la caza. El problema que había es que la caza se fomenta. Hay un turismo cinegético, hay un turismo para la caza, y venían muchos extranjeros, ¿sí? Italianos, franceses, donde se los alojaba en instalaciones muy bien armadas, y teóricamente había un cupo de caza, pero cazaban mucho más. ¿Sí? Estaba todo armado, lo que se hacía, bueno, como ven acá, ahí se ponen patos señuelos, ¿sí? En una zona se alimenta, en una zona se ceba, se echa granos para que los patos se acostumbren, después las personas se ponen al acecho y los cazan. ¿Sí? Principalmente son patos picazos y los que están cazando. Y como pueden ver acá, hay una caza bastante, o sea, cazaron bastante, y muchas veces se los dan a los chicos que los ayudan, le dan todos los patos. Lo que empezaron a ver ellos es la cantidad de plomo que se estaba tirando al ambiente. Entonces lo que se quiso evaluar es, bueno, ¿cuál es el impacto que puede llegar a tener este plomo sobre los distintos componentes del ecosistema? Entonces, ¿cuál es el problema con el plomo? El problema es que dura muchísimo. ¿Sí? Pero dice acá, perdura de 15 a 300 años en el suelo. Primero, esos perdigones, por un proceso de oración y meteorización, pasan a plomo metálico, y después, por precipitación, queda en el suelo formando distintos componentes, óxidos, carbonatos, hidróxidos. ¿Sí? Entonces, lo que se quiso intentar hacer fue evaluar cuánto había de plomo en el ambiente. Entonces, lo que voy a mostrar ahora son las cantidades que hay en los distintos componentes. Todos los gráficos, van a ver, son todos iguales. La idea es, siempre hay 6 sitios. Hay 2 sitios de caza, que estarían acá, y hay controles, y 4 sitios de caza. Y lo que vamos a estar mostrando en todos los gráficos, muchas veces hay repeticiones, por ejemplo, son distintas fechas, agosto, julio, mayo, ¿sí? O sea, los gráficos son los mismos, la idea es mostrar la heterogeneidad. En este caso, lo que estamos viendo es cuántos perdigones había en el suelo. ¿Sí? Iba y se contaba en un metro cuadrado cuántos perdigones había. Lo que podemos ver, con lo cual es obvio, las zonas de cacería, con los que están de este lado, siempre hay mucho más que la zona control. Lo interesante es que las zonas control, teóricamente donde no se caza, también había perdigones. Y otra cosa importante es la variación que hay en la cantidad de perdigones entre sitios, que sería la comparación así para cada uno, y entre fechas. ¿Sí? O sea, hay muchos perdigones. Piensen que en algunos lugares hay 200 perdigones por metro cuadrado. O sea, el perdigón son las bolitas redondas que están adentro de los cartuchos cuando tiran con la escopeta. ¿Sí? O sea, había más de 200, a veces 300 por metro cuadrado.
El problema de esos perdigones es que esos perdigones se caen en el suelo por las grietas, van y entran al suelo. Por ejemplo, estas son imágenes, se saca un perfil de suelo y lo ponían a rayos X, y se veían dónde estaban los perdigones. Por ejemplo, este no tiene nada, y acá en algunas, bueno, los que saben, ahí ven, teóricamente ven perdigones. Entonces, lo que hay son perdigones en el suelo. El siguiente paso fue ver, bueno, está bien, hay perdigones, pero el plomo que está en el suelo, ¿pasa al suelo? Entonces, esto es lo mismo para los mismos sitios, pero fijándonos cuánto plomo había en el suelo. Entonces, por miligramo de plomo por kilo de suelo. Lo que se puede ver es que, de vuelta, hay mayor cantidad de plomo en los sitios de casa que en el control, pero fíjense que los controles muchas veces tienen plomo en el suelo. Es más, muchos de los sitios controles son similares a las zonas de casa, en ambas fechas. Las letras son, bueno, si hay diferencias o no entre los sitios, ¿no? Letras distintas significan, por ejemplo, estos dos, significa que son distintos. Si tienen las letras iguales, serían similares. Entonces, hay plomo en la solución del suelo. ¿Qué pasa en el agua? En el agua exactamente lo mismo. Si vemos, los sitios de casa tienen mayor cantidad de plomo en el agua que los sitios control, pero los controles también tienen bastante plomo. Entonces hay plomo en el suelo, hay plomo en el agua. Después se cosecharon gramíneas y plantas acuáticas, se separaron las gramíneas y miraron cuánto había de plomo en las plantas. Otra vez, los sitios de casa tienen mayor cantidad que los controles, pero podemos ver que también hay bastante plomo en los sitios control. ¿Cuál es la relación entre ellos? El siguiente punto fue, bueno, está bien. Estos dos gráficos, por ejemplo, muestran cómo la cantidad de plomo en el suelo y la cantidad de plomo en el agua varían en función de la cantidad de perdigones que hay en el suelo. Si los miramos así, groseramente, podemos decir, bueno, miren esta línea. En la medida en que aumenta la cantidad de perdigones en el suelo, hay más plomo en el suelo. Y suena bastante lindo. Sin embargo, fíjense acá. Tenemos sitios que son los controles, donde teóricamente no hay perdigones, pero tiene una cantidad de plomo en el suelo muy alta. O sea, no hay asociación entre ambas. Lo mismo podemos ver con el plomo en el agua. Si bien hay un punto acá que es muy lejano, que se repite, es el sitio para todos los cosas, es muy variable. No está relacionado con la cantidad de perdigones. Tampoco la cantidad de plomo en el suelo indica la cantidad de plomo que hay en el pasto. Fíjense las variaciones que tienen. ¿Sí? O sea que no están relacionados unos con otros. Después, lo que se hizo fue tratar de juntar toda esa información que había de los sitios de pastizal, estos eran pastizales, se juntaron todos estos sitios, que están representados por estas barras de este lado, pastizal, otra vez control y caza, pero esta vez se lo comparó con sitios que había de cacería y controles en arroceras, o sea, sitios cultivados. Y se observa el mismo patrón. Si bien, otra vez, fíjense, acá arriba tiene suelo, agua, bueno, este me equivoqué, este era en el pasto, ¿sí? La cantidad, fíjense que siempre la cantidad de plomo que hay es mayor, sin embargo, fíjense que cuando uno mira pasto, el pasto acá, habíamos dicho, esto es lo que veíamos hoy, en los sitios de casa había más que en el control, pero en el control había mucho. Y esto es lo importante, este pasto que está acá, en realidad no es pasto, es una gramínea también, pero es el arroz. Entonces, lo que tenemos acá es que en el arroz que se está cosechando, hay plomo. Lo que no se midió, que eso fue una cosa, eran todos veterinarios, es cuánto arroz, cuánto plomo hay realmente en el grano. O sea, cuánto pasa el grano y cuánto realmente pasa que podemos consumir nosotros. Pero esto es una señal de que puede haber problemas. ¿Sí? La cuestión es, está bien, ustedes pueden decir, bueno, uno tira, son sitios muy concentrados, son muy focal, son los sitios donde iban esta cantidad de cazadores y se tiraban. ¿Qué impacto puede tener esto sobre el ecosistema? En general, sobre los humedales. Bueno, la cuestión, esta falta de asociación que veíamos entre el plomo en el suelo, el agua y los pastos, se debe a lo siguiente. Cuando los cazadores tiran, ¿sí?, gran cantidad cae en el agua. Los perdigones caen acá en el suelo y se alimentan. Estos perdigones se oxidan y se solubilizan, quedan en el agua y después el agua fluye. Entonces,
puede ser que haya zonas controles que están absorbiendo plomo, que en realidad los perdigones vienen de otro lado, cayeron en otro lado. Sin embargo, pueden estar cayendo plomo. Entonces, esto es lo que nosotros vemos con pasto, suelo y agua. ¿Qué pasaba con los patos? ¿Sí? ¿Qué era lo que empezaron a estudiar ellos? ¿Cómo le llega el plomo al pato? El plomo, bueno, primero si lo llenan de plomo cuando le tiran. Muchos patos quedan heridos, pero no los cazan. Y siguen estando, entonces puede ser que haya patos que tienen perdigones en su cuerpo, y el problema es que el plomo de esos perdigones puede pasar a la sangre. Acá lo que hicieron el estudio fue, ellos al principio lo que hacían era, iban a los sitios de caza y los cazadores le entregaban gran parte de los patos. Entonces ellos a esos patos muertos los abrían y se fijaban en la molleja, en la panza, si tenían perdigones o no. Y acá lo que tienen son si tenían o no, sacado con las radiografías, ¿sí? Y después contando realmente cuántos tenían. Entonces todo este grupo de acá, esto es para el pato Picasso, todo este grupo de acá no le encontraron ningún perdigón, fíjense, ni con radiografía ni con... ¿sí? Y acá variaban, 1, 2 o 3 perdigones. Lo importante es que, inclusive aquellos patos que no tenían perdigones, la cantidad de plomo en hueso, muchos eran muy baja, pero fíjense que hay algunos patos que no tenían perdigones, y sin embargo tenían bastante plomo en el hueso. ¿Sí? Los que eran positivos tenían bastante plomo en hueso, pero no estaba asociado con la cantidad. ¿Sí? Fíjense que tiene mayor cantidad de perdigones, sin embargo, las cantidades son menores que esto. Entonces, el primer punto es exactamente lo mismo con otro pato. Y no voy a entrar a analizar, pero la idea es exactamente la misma. ¿Cómo le llegan los perdigones al pato? Y acá hay un problema. Los perdigones, cuando quedan en el suelo, se ensucian, se llenan de barro todo, los patos los confunden con semillas. Entonces lo ingieren. Entonces gran parte de los perdigones entran por ingesta. ¿Sí? Muchos patos comen semillas del suelo, van levantando. Entonces, esa es la forma que entra. El problema es que el sistema digestivo de los patos es muy ácido, como los nuestros, y eso descompone el plomo. Eso degrada el plomo y pasa el plomo a la sangre. ¿Qué problemas tienen los patos con eso? Bueno, tienen un montón de estudios, y esto, bueno, acá lo que estudiaron era la morfología de los glóbulos rojos en los patos, y lo que se puede ver es que aquellos patos que tenían, donde veía sangre, glóbulos rojos que eran anormales, el contenido de plomo en sangre de esos patos era muy alto, comparado con los que eran normales o ligeramente anormales. Y lo mismo con esto, que no sé qué es la anisocitosis, teóricamente por lo que leí es la heterogeneidad que hay entre los glóbulos rojos. No soy veterinario, si hay alguien por ahí que entienda, algún médico, pero cuanto mayor era el grado entiendo que es heterogeneidad entre los glóbulos rojos, se debía a que tenían mayor cantidad de plomo en sangre de los patos. ¿Sí? Entonces, hay un montón de problemas. Otros problemas que había, y este estudio está hecho por la misma gente, son los mismos médicos, pero realizado no acá en la zona esta, sino en el Palmar de Colón, con cazadores que comían animales cazados, carne silvestre. ¿Sí? Y el problema es que acá los patos, los cazadores, se los entregaban a los chicos. ¿Sí? Entonces lo que empezaron a encontrar, en la zona que estoy hablando, empezaron a encontrar plomo en los chicos. Pero no hay estudios publicados. Este es un estudio publicado en otra área, donde se muestra que la cantidad de plomo está asociada a cuánta carne consumían los cazadores por semana. Cuanto mayor era la frecuencia con la cual consumían, fíjense que esto de 10 a 14 veces por semana, o sea, están comiendo todos los días, es almuerzo y cena, carne silvestre, esa gente tiene mayor concentración de plomo. ¿Sí? Bueno, ¿a qué nos llevó todo esto? Una de las autoras, Ferreira, sacó un artículo sobre el problema de la contaminación, es muy conocido esto, y se empezó a dar mucha vuelta, empezó a mover mucho, y lo que se terminó, o sea, se trabajó muy bien con la provincia, y se terminó sacando una resolución en la ley, en este momento, que lo que se propuso fue que se reemplazaran los perdigones de plomo por perdigones de aluminio. ¿Sí? Hubo gente que vino desde Suecia y Finlandia para explicar cómo son allá. En Europa se usa aluminio, no se usa plomo porque es muy contaminante. Entonces hubo se explicaba acá que iba a haber toda una transición hasta que se pudiera hacer esto.
hasta reemplazarlo totalmente a los perdigones. Después hubo muchos problemas para traer los perdigones, en un momento estuvo prohibida la importación. Hasta este año, principio de este año, inclusive después, hoy en día no había caza porque están prohibidos que vengan los cazadores extranjeros, no pueden ingresar. Sin embargo, este año se aprobó hace poco la apertura de la temporada de caza, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los patos, hubo todo un productor que se quejó, hizo todo un planteo porque hubo tuvo una destrucción de las arroceras por culpa de los patos, ¿sí? Entonces, bueno, terminaron habiendo la temporada de caza, y bueno, fue todo un tema, hubo toda una movida a nivel de las asociaciones ambientales con respecto a esto. Está autorizado, se termina dentro de poco, ya se va a cerrar. Pero bueno, la idea es que este tipo de estudio lo que permite muchas veces es avanzar sobre otras cosas, por ejemplo esta parte legal, que tiene impacto no solamente sobre la zona en la cual se está estudiando, sino sobre toda la categoría de toda el área. Santa Fe, esta vez de la provincia de Santa Fe, sin embargo, los patos no tienen frontera. Los patos van, y más, los patos son migradores y van de Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, van de un lado al otro y bueno, lo cazan en un lado y traen como para acá, es todo un tema, ¿sí? Pero bueno, esa era la idea de esto. Muy, muy bueno, Nacho, la verdad que... Ah, ahí está. Ahí está. Muy bueno, Nacho. A mí que me gusta comer el arroz integral. No, yo lo que digo es que no se sabe realmente cuánto realmente pasa al arroz. Y estos son plantas de arroz que están tomadas en las zonas donde se hace caza. Claro. La cuestión es cuánto realmente se mueve el plomo en el terreno. Ese es uno de los principales problemas. Y cuánto es realmente la translocación de plomo desde el tallo, que era donde estaba tomado esto. Claro, desde el humedal al arrozal. Pachi, quiere hacer una pregunta, dale. Y bueno, iniciamos las preguntas. Yo a las 12, a las 19:25 tengo un Zoom, tengo que salir, pero después voy a continuar. Pero dale, Pachi. Bueno, gracias. Igual, bueno, en principio agradecerle a todos los expositores, ¿no? Muy, muy interesante. Pero me surgía una duda de esto que contaba Ignacio sobre el plomo. La verdad, para mí era algo completamente nuevo, no sabía que existía este problema en particular. Y por ejemplo, veíamos los números de no sé cuántos miligramos por litro hay en el agua, o cuánto hay en la sangre de los consumidores de carne, o cuánto hay en los huesos de los patos. Me imagino que ninguna cantidad es buena de plomo tener, ¿no? Ni en la sangre, ni en los huesos, ni en el agua. Pero si hay alguna referencia en cuanto a cuál es un límite dentro de los márgenes tolerables, en qué situación estamos. Por ejemplo, el plomo en sangre que tenía esta gente, digamos, si es algo muy problemático, menos, eso, porque no, el número solo por ahí no me da una idea de dónde estamos parados. Gracias. Yo tampoco no soy veterinario ni médico, ¿no? Lo que decían que sí son perjudiciales, los niveles muy altos son perjudiciales, ¿sí? Tienen problemas, sobre todo en hígado. El principal problema es el hígado, aparentemente, ¿sí? Pero la gente esta, por ejemplo, había empezado a hacer estudios con chicos, que después no fueron publicados, lamentablemente, pero lo que hacían era, en la zona donde estábamos nosotros, cuando a los chicos se le caían los dientes de leche, ¿sí? Todos esos dientes iban a parar a un lugar y después hacían análisis. Y lo que encontraron es que había plomo, los chicos tenían plomo. Entonces el problema es que esto se va acumulando en sangre. Y si quizás ese nivel de plomo en los chicos en ese momento no es peligroso, pero si ya los chicos tienen plomo y siguen acumulando la cantidad de plomo a lo largo de la vida, eso puede llegar a ser bastante peligroso, ¿sí? Eso es lo que se planteaba. Afortunadamente se ha cambiado esto, teóricamente las municiones ahora, porque hubo todo un movimiento con Orbea, o sea, con las compañías que producen los cartuchos, ¿sí? Porque, o sea, la gente sigue cazando. Y el problema es que todavía hay cartuchos viejos, ¿sí? O sea, la gente tenía, pero se avanzó muchísimo en ese sentido. Y la provincia estuvo interactuando muy bien también con todo este tema.
Y esta gente ahora no eran de la provincia. Lo interesante es que la gente no era, o sea, había gente de Santa Fe, pero varios de estos veterinarios eran de otro lado. ¿Sí? Y eso para mí es muy, muy interesante, como es un problema que es general. Lo que no está resuelto también, y que es muy común, son los pescadores. Los pescadores usan plomo por todos lados, la famosa plomada. O sea, se tira plomo por todos lados. Pero eso no está regulado. Es mucho más difícil regular el tema de la plomada para los pescadores que los cartuchos, que hay una persona que vende y que vende las municiones, ¿no? Hay trabajos, hay varios reviews y cosas que hizo esta gente sobre los problemas de plomo a nivel ambiental. No estudio de casos, sino a nivel general. ¿Puedo añadir algo chiquitito? Según la Organización Mundial de la Salud, en el caso de los chicos, de los infantes, incluso los niveles muy bajos de plomo que ingresan al cuerpo a partir del agua y la contaminación por las cañerías, etc., incluso los niveles muy bajos son perjudiciales porque, como dice Ignacio, tienen un nivel de excreción muy lento, entonces se van acumulando con el paso del tiempo. Así que incluso niveles muy bajos son tóxicos, en el caso de los niños, sobre todo. Silvana iba a hacer una pregunta y yo me despido, hasta luego. me tengo que ir, tengo otro Zoom. Bueno, ahora sigue Silvana con la pregunta, si es que Macarena está con batería. Hasta luego. Sí, no sé, Maki, cómo estás un poco para contextualizar, porque no se está conectando desde su casa, sino que está desde un alto que hizo en el marco de la caravana de la que está participando, entonces está un poco complicada la conexión. Está incluso, bueno, sin la cámara para que le aguante más el celu. Te quería preguntar, me quedé con ganas de saber estos sujetos juveniles con los que vos estás trabajando, isleños, cómo van construyendo su proyecto futuro, ¿no? ¿Qué perspectiva tienen de su vida? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo están pensando en relación, bueno, vos lo estás viendo en relación a lo educativo, a las posibilidades de hacer su secundaria, pero digamos, ¿cómo se están viendo ellos, bueno, en una etapa en donde están tal vez armando un proyecto de vida futuro, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece súper interesante, primero que no hay una respuesta homogénea a esta pregunta, ¿no? Hay tantas heterogeneidades como jóvenes podemos encontrar en las islas. Pero, y quiero decir esto vinculándolo un poco a lo que estaban trayendo todos los otros expositores, que la verdad estuvo interesantísimo. Hay mucha... A mí me pasó en el campo que, voy a contar una anécdota del campo, que yo estaba haciendo trabajo y en un momento le consulto a uno de los chicos, los jóvenes, le digo, bueno, ¿y vos cuál es tu perspectiva? ¿No? ¿Qué tenés ganas de hacer? No, yo me voy a anotar en la escuela secundaria y ya la estoy terminando, me dice. Y le digo, wow, qué interesante, me dice, le digo yo, que estés terminando la escuela secundaria. ¿Y qué querés estudiar cuando termines la secundaria? ¿No? Estaba hablando con un adulto bastante grande, no con estos jóvenes que están, por los que me estoy preguntando por el pasaje, sino con un familiar. Porque descubro que también hay huellas en las decisiones de quienes rodean a estos jóvenes en pasaje que van haciendo algunas conexiones de sentido o abriendo algunas perspectivas, ¿no? Que puedan tener. Entonces me dice, yo la verdad quiero estudiar ingeniero mecánico. Y yo me quedé, en el propio impacto que tuve por esta respuesta, le digo, pero ¿y no te gustaría ser pescador? Y me dice, no, la verdad que no. Me dice, ¿qué es tu papá? Digo, médico. Me dice, ¿por qué vos no estudiaste medicina, no? Entonces digo, como esta anécdota del campo me hizo, y con otras informaciones que por ahí se fueron recopilando, darme cuenta de que primero la gente que vive en el humedal, la gente que vive en las islas, para ser más precisa, es muy consciente de que no todos quieren pescar, pero tampoco todos pueden.
pescar, porque también es un recurso y es limitado. Entonces, en este sentido, va la contraparte, ¿no?, de esta respuesta. Así como hay algunos jóvenes que se están proyectando en carreras como medicina, como docencia, para volver a la escuela y seguir formando a las generaciones futuras, que es el caso, por ejemplo, de esta egresada en 2017, la primera egresada de Escuela de Isla, cuando se le preguntó qué quería seguir estudiando, si quería seguir estudiando, ella dijo que sí, porque quería ser docente para volver a seguir enseñando a los jóvenes en la isla. Así como hay este tipo de respuestas vinculadas a proyectos que supondrían de alguna forma salir del territorio, quizás para volver o quizás para no, hay otras respuestas que tienen que ver con un deseo que quizás tiene otras trayectorias productivas, laborales, ¿no? Que no necesariamente son la universitaria, pero que tienen que ver, por ejemplo, uno de los jóvenes estaba muy interesado por trabajos mecánicos, bueno, se hizo un curso, en realidad que eso estuvo súper interesante, en algún momento se hizo una articulación con distintos pescadores de la zona de Rosario a través de un proyecto de un programa de Nueva Oportunidad, haciendo un curso de arreglo de motores de embarcación fuera de borda, porque que tenía un aval del Ministerio de Educación, y esto permitía que puedan seguir viviendo en territorios de islas o de costas, tanto insulares como continentales, pero que pudieran seguir desarrollando actividades económicas vinculadas al río, que eso es algo que se busca mucho. Entonces, los recorridos van por esos lados. Pero hay algo súper interesante, y que por esto contesta esta historia del campo, digamos, de mi cuaderno de campo, que tiene que ver con cómo lo productivo, en realidad, lo que afecta a los territorios no tiene que ver con las producciones que históricamente se han generado en el territorio, ¿no?, sino con estas lógicas intensivas o con estas extranjerías que cuando llegan, ¿sí?, a los territorios buscan hacer usos que no son de alguna forma los que se han realizado. ¿Qué sé yo? La pesca, podemos pensar esto, ¿no? La caza y la pesca han convivido en el ambiente, en estos territorios de los pueblos originarios, ¿no?, que eran cazadores-recolectores. Ahora, ¿qué lleva a esta exacerbación de plomo en el territorio? ¿Qué lleva a estas vedas que se quieren plantear, que llevan a estos frenos, digamos, tiene que ver con lo extractivista, ¿no?, con esta matriz intensiva de los recursos del ambiente, ¿no? Y cómo hay, desde quienes habitan este territorio, mucha conciencia. Generalmente cuando hablan de la caza, se reparten la comida entre las familias, usan todas las partes de los animales, no desperdician, surge mucho desde el relato de estas cuestiones, ¿no? Entonces me parecía interesante por ahí vincular cómo lo productivo es lo que está en juego y cómo hay otras formas de vincularse desde lo productivo con la naturaleza y también en las relaciones humanas, ¿no? Gracias, Maki. Bueno, no sé si estamos con tiempo para habilitar más preguntas. Si no, bueno, desde el área de ambiente de COA, que en la ausencia de Claudia quedó en representación, les quiero agradecer enormemente a todos los que participaron y todos de este conversatorio, que realmente nos compartieron sus reflexiones, análisis, avances de estudios súper estimulantes y que nos dejan un montón de cosas para seguir pensando, y nos han dejado un material excelente para que lo sigamos trabajando y lo sigamos difundiendo. Bueno, muchas gracias por la invitación de mi parte. Muy interesante, Macarena, todo tu trabajo. El de ustedes también, la verdad que me encantó. Los puntos de encuentro muy interesantes. Y gracias por la invitación también. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Macarena, a todos los expedicionistas
y muchos éxitos en lo que resta de recorrido. Perfecto, iremos publicando por las redes, así que también pueden ahí ir siguiendo. Los Muchas estamos gracias. siguiendo, los acompañamos. Bueno, qué bueno haber habilitado también todos estos contactos y estos intercambios. Me parece que podemos cerrar con un aplauso para todos los expositores y expositoras.